En el libro de San Marcos, capítulo 1, versículo 21. Gloria al Señor. San Marcos, capítulo 1, versículo 21 y 22 vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. El título de esta palabra es Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Pero yo lo he titulado, es una pregunta, ¿ven? ¿Vivo lo que predico? ¿Amén? ¿Vivo lo que predico? Dice la palabra de Dios, ¿amén? Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban. Y se admiraban de su doctrina, o sea, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Tomen sus asientos, queridos hermanos. Estamos pasando una ola polar, ¿no? Pero el Señor, que sabe que antes de venir miré el Facebook y bueno, el pastor Osmar Doneto, que estuvo el domingo pasado, él transmite la marcha evangelística en directo. Gloria al Señor. Y bueno, allí estaban los hermanos en pleno frío. Amén. Gloria al Señor. No sé en qué barrio, en qué congregación. Bueno, allí estaba el hermano Andrés y la hermana Victoria. Amén. Gloria al Señor. Que Dios los bendiga a nuestros hermanos. Usted sabe que los hermanos que quedaron en la marcha evangelística son todos mayores ya prácticamente. Todos gente grande y vienen de distintas localidades. Así que no cesemos orar a favor de ellos, hermanos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, dice que Jesús entró en Capernaum luego de haber escogido y haber llamado a sus 4 primeros discípulos allí junto a las orillas del mar de Galilea, o mejor dicho, el lago de Galilea. Llamó a Pedro, Andrés, 2 hermanos, y Jacobo y Juan, otros 2 hermanos. Después de este acontecimiento, dice el versículo 21, que entraron en Capernaum. Capernaum, hermano, es una ciudad de gran importancia, fue una ciudad de gran importancia en los tiempos de Jesús. Capernaum se encontraba a 88 kilómetros de Jerusalén y a 25 kilómetros de Nazaret, también el pueblo donde Jesús se crió y creció. Amén, gloria al Señor. Pero aquí nos encontramos, amén, que Jesús vuelve a Capernaum. ¿Sabe por qué? Porque era el lugar donde vivía. Hizo de allí, de Capernaum, amén, el centro de sus actividades. Así lo podemos ver en San Mateo capítulo 4, versículo 13, dice la palabra de Dios: dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum. O sea, Jesús, amén, ya de adulto, vivía en Capernaum. Amén, gloria al Señor. Y también lo podemos corroborar en San Marcos capítulo 2, versículo 1, dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó, la gente oyó que estaba en casa, dice. No dice en la casa de fulano o en la casa de mengano, dice en casa, estaba en su casa. Entonces entendemos por la palabra que Jesús se había mudado de Nazaret a Capernaum. Algunos teólogos piensan que Jesús tomó esta decisión una vez que Él vuelve en el poder del Espíritu Santo a Nazaret, a su pueblo, va el siguiente sábado a la sinagoga y dice la palabra que le dan que para leer al profeta Isaías, cuando dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí y me ha ungido, ¿no? Y dice: hoy se ha cumplido esta palabra. ¿Y cuál fue la reacción de la gente? Dice que terminaron expulsándolo de la ciudad. Primero lo llevaron contra un peñasco, amén, y querían tirarlo desde allí, porque para ellos no podían aceptar que el carpintero del pueblo, el Jesús, el hijo de María, el Jesús, el hijo de José,
de repente se pare y diga que se ha cumplido esta palabra, yo soy el ungido de Jehová, soy el Mesías prometido. No lo aceptaron, amén, lo quisieron despeñar, no pudieron porque no era el tiempo y él se fue, pero se fue expulsado. Amén. Por esa causa Jesús vino a habitar en Capernaum. Amén, gloria al Señor. Y dice acá el versículo 21 que llegó en Capernaum y los días de reposo, o sea, los días sábados, como era la costumbre de los judíos y aún lo sigue siendo, entró en la sinagoga. Entró en la sinagoga. Así, hermano, esto nos da a entender que Jesús era un hombre que se congregaba. Jesús era un hombre que se congregaba. Amén. ¿Qué es una sinagoga? Una sinagoga es un edificio o templo dedicado a la congregación y culto de adoración a Dios de los judíos. La sinagoga, hermanos, luego de la destrucción del templo, cuando la nación de Judá fue llevada cautiva a Babilonia, ya el templo estaba destruido, y tampoco, aunque no estuviera destruido, estaban cautivos, no podían venir, amén, desde tantos kilómetros a adorar a Dios en el templo. Entonces allí empezó a proliferar por distintas ciudades del imperio babilónico y luego del imperio persa, hasta que volvieron los judíos a Jerusalén, las sinagogas, el lugar de congregación donde los judíos se reunían, amén, los días de reposo, los días sábados, para estudiar la palabra y adorar al Señor. Y Jesús, amén, la palabra nos indica que tenía esta costumbre de congregarse, de reunirse para estar en comunión con los hermanos, amén, y alabar y adorar a Dios y estudiar la palabra de Dios. Así como nosotros, amén. ¿Puede decir amén? ¿Usted tiene esta costumbre? Amén. ¿Usted se congrega? Amén. ¿Se congrega para qué? ¿Para pasar 2 horas? No, nos congregamos 2 horas, amén, para alabar a Dios, para adorar al Señor y para estudiar su palabra, para recibir su palabra, hermano. Amén. Gloria al Señor. Y dicen, hermanos, los estudiosos, que allí, amén, los judíos se reunían, y esto lo encontramos en el Nuevo Testamento, en varias partes, incluso en Hechos de los Apóstoles, que en cada sinagoga había un principal, creo que lo nombra, y el principal de la sinagoga. Pero a la vez había varios escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los estudiosos de la ley, los eruditos de la ley, los hombres, amén, que desde muy pequeños, amén, eran instruidos, llegaban a la adolescencia, a la juventud, hermano, y se preparaban en la ley de Jehová, en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para instruir al pueblo. Eran hombres muy preparados, con mucha sabiduría, muy capacitados. Los días sábados, amén, se reunían los adultos, los mayores, para ser instruidos en la palabra de Dios. Pero luego, de los días domingo a viernes, eran los niños que eran enviados a la sinagoga para que estos escribas, amén, les enseñaran desde muy pequeños, les instruyeran, amén, desde muy pequeños, en torno a la palabra de Dios, a la ley del Señor. O sea que encontramos, hermanos, que los escribas eran los encargados de instruir al pueblo en el conocimiento de la ley del Señor. Pero también, de tanto en tanto, el principal de la sinagoga daba oportunidad así a los congregantes, a un hermano de la congregación, como pasa aquí, ¿vio? Cada tanto, amén, se le da oportunidad, en todos los cultos, todos los hermanos tienen oportunidad para agradecer al Señor, compartir una palabra, un testimonio, un himno, una alabanza, un coro, en gratitud al Señor. Después estamos los que ministramos, los que somos obreros, tenemos la responsabilidad de ministrar la palabra de Dios. Pero así como hoy me ve a mí ministrando ya varios años, un día el principal, o sea el pastor, amén, me dio la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Y así se acostumbraba. Por eso usted tiene que estar preparado. Ustedes jóvenes también tienen que prepararse. Venimos a la iglesia a instruirnos la palabra de Dios. Porque un día, amén, el principal, que es el pastor inspirado por el Espíritu Santo, así como a Jesús, en este día de reposo, te va a dar la oportunidad para que imparta la palabra del Señor. No se le daba a cualquiera, como aquí en esta iglesia, no se le da a cualquiera. Tiene que ser alguien, amén, que demuestre obediencia, gratitud al Señor, devoción al Señor, sea fiel al Señor, muestre ciertos atributos espirituales en los cuales se le pueda confiar la palabra del Señor.
Bueno, Jesús reunía todos estos requisitos, así como aquí le dieron esta oportunidad, también en su pueblo se le habían dado y ahí están los resultados, lo terminaron expulsando. Aquí, hermano, no te vamos a expulsar, porque creemos que si se te da una oportunidad, porque hay algo de parte de Dios en tu vida. ¿Eh? Sea hermano, sea hermana, prepárese y ponga su corazón que un día, el día menos indicado, menos esperado, el Señor te va a dar la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Y así como Jesús, hermano, también, esto es a nosotros. Lo que Jesús dice, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y esto trajo una reacción en la gente. Usted sabe que cada vez que nosotros predicamos, aquí en la iglesia, produce una reacción en el corazón de cada oyente. Sea un creyente de años, sea un creyente nuevito, sea alguien que está por primera vez, una reacción va a producir. Pero también, hermano, tal vez tú no tengas la oportunidad todavía de ministrar la palabra desde el púlpito, pero tu púlpito está allí afuera. Tu púlpito está allí afuera. Tu púlpito está en tu casa. Tu púlpito está en el trabajo. Tu púlpito está en la universidad. Tu púlpito está en la escuela. Tu púlpito está en el barrio, en el almacén, en el supermercado, en la carnicería, en la verdulería. Allí donde todos tenemos el deber y la responsabilidad, cada vez que Dios permita, cada vez que abra la puerta, y si no la buscamos nosotros, amén, esa oportunidad para presentar la palabra de Dios. En el ámbito familiar, amén, ante un evento uno siempre tiene que estar atento, dispuesto, amén, de presentar la palabra de Dios. Y cuando nosotros abrimos nuestra boca y hablamos del Evangelio, hablamos del poder de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, amén, esto produce una reacción en el corazón del que nos oye. Y aquí dicen que la reacción de la gente fue que se admiraban, se asombraban, se maravillaban de su doctrina, de su enseñanza. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Las palabras de Jesús, hermano, sonaban diferentes. Producían algo en el corazón de esta gente que nunca antes ellos habían experimentado. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y miren qué bendición tenemos nosotros, hermanos, de ser portadores de la misma palabra que impartió Jesucristo. Gloria a Dios. Es una bendición, es un privilegio, hermano. Lo que nosotros soltamos, amén, dice la palabra de Dios, que no es cualquier cosa. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios tiene poder y penetra, dice, amén, hasta lo más profundo del alma y discierne las intenciones del corazón y los pensamientos, dice. Por eso Pablo dijo que en parte hablamos y en parte profetizamos, porque cuando nosotros impartimos la palabra no sabemos, no conocemos el corazón de la gente, pero la gente se siente impactada, se siente tocada, porque es el poder de la palabra que está obrando en su corazón. Por eso dice, no es que seamos profetas, tengamos el ministerio del profeta, sino en parte profetizamos porque la palabra es profética. Sin que nosotros conozcamos el interior del corazón del oyente, pero sí la palabra, sí el Espíritu Santo está tocando su corazón, sin que nosotros mismos que la estamos impartiendo sepamos. ¿Por qué? Por eso dice que en parte profetizamos, porque la palabra es profética. No es que nosotros hoy somos profetas. Bendito sea el nombre de Jesús. Esta es la reacción, dice, se admiraban, se maravillaban, se asombraban, hicieron una comparación. Y ese es el peligro que nosotros corremos, hermano. Porque la gente, la que nos oye, amén, escucha, razona y también compara. Por eso el título de esta palabra. Vivo lo que predico. Vivo lo que sale de mi boca, lo que yo hablo, lo que yo imparto, lo que yo comparto. Y acá la gente hace una división, compara a Jesús
con los escribas. Y dijimos que los escribas eran eruditos, eran doctores de la ley, eran conocedores de la palabra, hermano, como nadie. Gente preparada, gente instruida. Por años vivían para eso, para instruirse en la palabra. Desde muy pequeños, hermano, gloria al Señor. Ahora resulta que viene este vecino, un humilde carpintero, que se para, le da la oportunidad, no la desaprovechó. Y miren lo que hizo el Señor. Se maravilló esta gente. ¿Y cuál fue la reacción? Empezaron a comparar. Dice, les enseñaban como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que la gente conocía a Jesús y la gente también conocía a los escribas. Porque todos vivían en Capernaum. Todos eran vecinos. Se conocían. Conocían quién era Jesús. Jesús era carpintero, vivía a 25 kilómetros toda su vida, allí en Nazaret. Y el centro comercial estaba en Capernaum. Jesús de tanto en tanto, hermano, cuando le encargaban un trabajo, arreglar una mesa, una puerta, un techo, muchas veces necesitaba de material y tenía que ir a Capernaum. Tenía que ir a Capernaum a buscar los materiales, las herramientas que necesitaba para hacer su trabajo. Entonces venía a Capernaum, tal vez se quedaba un tiempo, se congregaba los días de reposo y después volvía a su pueblo antes de mudarse, ¿no? Antes de mudarse y habitar en Capernaum. O sea, la gente lo conocía como era Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Qué clase de persona? ¿Qué clase de vecino era Jesús? ¿Qué clase de miembro de la congregación era Jesús? Así como acá en la iglesia nos conocemos todos. En el barrio nos conocen, en la escuela los compañeros nos conocen, en la facultad nos conocen, en el trabajo nos conocemos, hermano. Entonces la gente acá diferenciaba. Jesús es diferente, porque lo que Él enseña, lo que Él predica, lo vive. Y con los escribas, hermano, conocemos, amén, por los evangelios y por Hechos de los Apóstoles, por las distintas sinagogas luego donde Pablo, Pedro andaban predicando la palabra del Señor. Conocemos la reacción de esta gente, de los líderes de la sinagoga, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, cómo reaccionaron ante el mensaje del evangelio. Era gente conocedora de la ley, conocedora de cada tilde, cada coma, cada punto. Pero también la gente conocía que no vivían lo que ellos enseñaban. Por eso Jesús en una oportunidad les dijo a la gente, haced lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Lo que ellos hablan, lo hablan conforme a la ley. Lo que ellos hablan está muy bien, está fundamentado en la palabra, pero no lo hacen. Ahora ustedes, lo que ellos le digan que lo hagan, aunque ellos no lo hagan, háganlo ustedes. Que de ellos van a tener que rendir cuenta delante de Dios. Y hoy es igual, hoy no es diferente, hermano. La gente escucha lo que nosotros hablamos, pero también nos evalúa. La gente mira nuestras obras, la gente mira nuestros hechos, la gente mira nuestras actitudes. Podemos hablar muy lindo, hermano José Luis puede predicar muy lindo, amén, puede hablar muy bien, puede discernir muy bien la palabra, pero la gente, ustedes mismos, la congregación, amén, después va a reaccionar a lo que yo le estoy predicando. Y usted va a evaluar, mientras vaya camino a su casa, o se sienta a cenar a la noche, o se ponga a tomar mate, usted va a evaluar qué es lo que yo dije, y si lo que dije yo lo vivo primeramente. Esta fue la reacción, hermano, que produjo cuando Jesús habló en la sinagoga. Y no es la primera vez que la gente se maravillaba. En San Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, dice la palabra de Dios: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La misma reacción. ¿Sabe cuándo fue esto? San Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. El sermón en el monte. Y el hermano José estuvo compartiendo parte de lo que fue el sermón en el monte.
¿Sabe qué habló Jesús en ese sermón del monte? Las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren persecución por causa de mi nombre. ¿Qué más Jesús? ¿Qué más habló Jesús en el monte? La luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué más habló Jesús? Amén. La sal de la tierra. Somos los que le damos sabor a la vida. Habló, amén, el cumplimiento de la ley. No vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Habló de reconciliarte con tu hermano antes de traer tu ofrenda al altar. Acuérdate, amén, si estás a cuenta con tu hermano. Deja tu ofrenda y ve. Y ponte de acuerdo con tu hermano y después recién trae tu ofrenda será acepta. Todo esto habló Jesús en el monte. Y no solo eso. Amén. Habló del adulterio. Habló del divorcio. Habló de los juramentos. Dice, vuestro hablar sea sí, vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no. No que nuestro sí sea no. O nuestro sí, no sé, más o menos. El Hijo de Dios, hermano, tiene que tener palabra. Los escribas, si hay algo que no tenían, eran palabras. Cambiaban de acuerdo a las circunstancias, o de acuerdo a su conveniencia, o de acuerdo al tiempo. Un hijo de Dios tiene su sí, tiene que ser sí. Y si no puede ser sí, bueno, que diga no. Nadie se va a enojar, nadie se va a ofender. Pero si decimos sí y después es un no, hermano, arréglese con Dios. ¿Qué más habló Jesús en el monte? Lo que habló el hermano José Ramón. Amar a los enemigos. ¿Qué más? Limonas en secreto. Hacer obras de caridad sin hacer yo alarde, sin mostrarse. Para que tu Padre que te ve en secreto te recompense en público. Dice. Habló, amén, de la oración. Habló del ayuno. Habló de hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Porque todo tesoro que se puede hacer en esta tierra, palacios, hermanos, no sé, posesiones, todo se va a quedar acá. Y verdadero tesoro está allí en el cielo. Habló la lámpara del cuerpo. Hace poco el hermano Elías, amén, habló de esta palabra. La lámpara del cuerpo es el ojo, que tenemos que cuidar lo que vemos. Tenemos, amén, gloria al Señor, no desear las cosas mundanales. Todo lo vano, todo lo pasajero. También habló del afán y la ansiedad. Por nada estéis afanosos. Los escribas nunca habían hablado así, hermano. Habló de juzgar a los demás. Hay que juzgar, pero con justo juicio. Hay que juzgar sin condenar. Hay que juzgar, hermano, para que el alma se arrepienta, para que el creyente que está torcido se enderece, vuelva al Señor de todo corazón, sin condenar, sin desestimar a nadie. Tenemos que juzgar las cosas, y más en la iglesia, hermano, gloria al Señor. Dios nos dio esa autoridad, pero con justo juicio, conforme a la palabra de Dios. Habló también de la oración y la regla de oro. Habló de la puerta estrecha. Habló de los frutos. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Habló de nunca os conocí. Hacedores de maldad. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Y por último habló de los dos cimientos. ¿A qué compararé esta generación? La compararé, dice, a dos clases de personas o dos clases de creyentes que oyen la palabra pero edifican sobre la arena, así nomás, hace como él le piensa, bueno, viene, lo prueba, la lucha, ¡pum!, se apartó, se quedó. Pero aquel que la oye y pone por obra, edifica su vida en Cristo, en la palabra de Dios, es fiel, permanece, viene las luchas, viene las pruebas, está firme. Aunque duela, aunque llore, aunque pase injusticia, aunque la hagan a un lado, pero está firme. Todas estas enseñanzas, hermano, todas estas cosas habló Jesús allí en el monte. Cuando terminó de hablar, dice que la gente, terminó Jesús
estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y otra vez la gente, la multitud, hace la comparación, y no como los escribas. Ahora nosotros, hermanos, estas palabras para nosotros, ¿cómo reacciona la gente cuando nos escucha a nosotros? No solo la gente, el pueblo de Dios, los creyentes, ¿cómo reaccionan? También cuando nosotros exponemos la palabra de Dios, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios. Usted sabe que cuando a mí me invitan a distintas congregaciones, termino de predicar, gracias a Dios, Dios me respalda, me usa, y todo, qué lindo, qué hermoso acá. Porque no me conocen mucho de ellos. Y lo que yo prediqué, está de acuerdo a la palabra, es de bendición. Pero también sé que acá cuando yo predico, usted también reacciona. Pero eso no solo para mí, es para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Cómo reaccionamos cuando nos escuchamos hablar la palabra de Dios? La gente se admiraba de Jesús y hacía una comparación. Jesús es diferente, no es como los escribas. El carpintero, que nunca estudió, nunca se capacitó, como estos escribas que vivían para eso. Jesús seguramente se congregaba, prestaba atención, leía la ley, pero no al nivel de esta gente. Pero ¿cuál era la diferencia? Que Jesús vivía lo que predicaba. Los escribas predicaban, pero no vivían lo que predicaban. Y nosotros corremos ese riesgo. Por eso hay gente que tal vez no nos cree. Tal vez los vecinos no te crean, no me crean, porque te conocen. Conocen tu vida, conocen tus actitudes, cómo te desenvolves. Ahora nosotros cuando hablamos a la gente, ¿de qué tenemos que hablar a la gente? Cuando nosotros le hablamos a la gente que tiene que congregarse y no nos congregamos como tenemos que congregarnos, ¿qué piensa la gente de nosotros? ¿Se admirarán? ¿Se admirarán? Mirá el evangélico, otra vez, mirá el frío que hace y se va, carga a los hijos, amén, y se va a la iglesia y estuvo el miércoles pasado. O mañana domingo cuando te vean venir a la mañana, hermano, caminando, y ahora mirá, sos locos otra vez. Gloria a Dios. Pero si te quedaste porque te ganó el frío y la almohada, y al lunes le querés predicar al chino cuando vas a comprar, y el chino te va a decir, no te vi salir el domingo para la iglesia. ¿No creerán? ¿Se admirarán de nuestra enseñanza, de lo que nosotros impartimos? Cuando le hablamos a la gente que hay que amar a los enemigos y estamos enojados, estamos ofendidos, estamos resentidos contra el vecino, contra un pariente, contra un compañero de trabajo. Usted sabe que usted es chico. Bueno, Samuel ya estuvo trabajando, ya conoció un poco lo que es el ambiente laboral. Trabajar en una fábrica no es lo mismo que trabajar en una oficina. En la oficina la gente es más tolerante, más llevadera, pero en una fábrica hay pleito, hay contienda, hay chisme, hay resentimiento, hay bronca. Y tenemos que hablar de amar a los enemigos. Y resulta que yo tengo cositas guardadas, estoy resentido. Tengo bronca, no lo paso. Me hizo esto, me hizo aquello y no lo perdono. Y después me pongo a hablar del amor de Dios. ¿Cómo reacciona la gente? ¿A quién nos parecemos? ¿A Jesús o a los escribas? Cuando hablamos del perdonar, no, tenés que perdonar porque Jesús nos perdonó. Y resulta que nosotros no queremos saber nada con perdonar. Y aún a los enemigos, dijo Jesús. El quejarse, el deporte nacional del argentino, la queja. Aunque ahora hay mucho motivo para quejarse, ¿no? Pero compare cómo estábamos antes. Entonces ahora, alabar a Dios, adorar a Dios.
Porque si Dios permite todo esto, hermano, es con un propósito. Porque nos volvamos a Dios de todo corazón. Cuando hablamos de instruir a los niños, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo nosotros con nuestros hijos? ¿Los traemos a la iglesia? ¿Nos traemos a la escuelita bíblica? ¿Nos preocupamos por su crecimiento, su desarrollo espiritual? Yo tengo un hijo, hermano, que a fin de año cumple 12 años. Y ahí nomás da un salto a la adolescencia. Viendo la sociedad, el mundo, los valores que hay hoy en el mundo, hermano. ¿Qué estamos haciendo por nuestros hijos? ¿Cómo podemos hablarle a los demás? Amén. Que la palabra de Dios, la mejor salida, la mejor respuesta para guardarlos, amén. De los vicios, de la corriente de este mundo, de los placeres de este mundo, hermano. Si nosotros, por lo nuestro, no hacemos nada. No habla como los escribas. Es diferente. ¿Qué más? ¿Cómo puedo pasar acá yo, hermano, y animarte al servicio en la obra de Dios? Si yo no soy el que sirvo, si yo no me comprometo, ¿cómo puedo hablar de compromiso en la obra de Dios si yo no estoy comprometido? ¿Puedo hablar? Sí, puedo hablar, claro que puedo hablar, puedo predicar, de trabajar, de servir, de estar comprometido con la obra, no puedo hablar. Ahora, si yo no lo hago, hermano, ¿cuál va a ser tu reacción? ¿Cómo puedo animar, amén, a multiplicar los dones, los talentos, el ministerio, el conocimiento, la gracia? Que todo viene de parte de Dios y yo no estoy haciendo nada por esto, hermano. ¿Cómo puedo hablar de los frutos si yo no muestro frutos? ¿Cómo puedo hablar de oración si no soy un hombre de oración o una mujer de oración? ¿Cómo puedo hablar del ayuno? Ahora esta semana se va a ayunar 2 días. Usted sabe que el ayuno y la oración trae frutos. Nos acerca más a Dios. Cuando buscamos a Dios en ayuno y oración de verdad, hermano, ¿sabe cuál es el resultado? Quiero agradar más a Dios. Quiero servir más a Dios. Quiero comprometerme más con la obra de Dios. Quiero estar más en la casa de Dios. Pero esto cuando oramos y ayunamos, como a Dios le agrada. ¿Cómo puedo hablar de crecimiento, de madurez, si pasan los años y sigo igual, hermano? Sigo igual. Dice que la gente, al escucharlo, trajo como consecuencia una reacción. Se admiraba y comparaba a la gente. Jesús es diferente. No es como los escribas. Hoy no es diferente, hermano. La gente nos escucha, el pueblo de Dios, aquí en Fiel y Verdadero y congregación, donde nos inviten, nos escucha y esto trae una reacción. Lógico que la palabra, porque el poder está en la palabra, no en el predicador, en la palabra. Nosotros tenemos que consagrarnos, poner la mano a Dios para que Dios nos use y respalde su palabra. Pero yo puedo dejar bendición aquí en distintas congregaciones, pero si yo no vivo lo que predico, hermano, soy un escriba más. Soy un escriba más. Y lo peligroso es que puedo influir, que usted se puede escudar en eso. Si el hermano José Luis no vive lo que predica, así que si él no lo practica, está muy bien todo, así que yo sigo igual. No, hermano, eso tampoco es excusa. Eso tampoco es excusa. Porque Dios usó un burro una vez. Y hoy, usted puede ver por las redes sociales, hay muchos burros que aún así como son engreídos, altaneros,
amén, que se ponen a la altura de los profetas, los apóstoles de la Biblia, muchas veces Dios lo usa también a eso. Dicen muchas verdades, muchas veces. O sea que no estamos exentos ninguno. Amén, gloria al Señor, que aún estando mal, Dios nos use por misericordia. Decía la palabra que compartió Marcos, amén. Primera de Juan 1:6 creo que era. Si decimos que tenemos comunión, así decía la palabra, me quedó lo que leyó Martín. Si decimos que tenemos comunión, primera de Juan 1:6, acá lo tengo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si estar en comunión con el Señor, hermano, ¿qué es lo que trae? Luz. Luz. No podemos decir estoy en comunión con Dios, me congrego y ando en tinieblas. Practico cosas de las tinieblas. O guardo en mi corazón cosas de las tinieblas. Entonces, ¿qué clase de comunión estamos teniendo con el Señor? Dice, mentimos y no practicamos la verdad. ¿A quién se va a mirar, hermano, si estamos en tinieblas? ¿Quién va a reaccionar a favor de volverse a Dios si nosotros andamos en tinieblas? Enseñar con autoridad, hermano, toda autoridad es delegada por parte de Dios, así lo dice la palabra. Nosotros obedecemos, nos esforzamos por andar en la voluntad de Dios y Dios viene y nos da autoridad, nos respalda, somos de bendición. Lo que nosotros impartimos produce algo, causa un efecto. Esa es la autoridad de parte de Dios. No suena a palabras huecas. Algo produce en el corazón, inquieta el corazón. Esa es la autoridad que viene de parte del Señor. Segunda de Timoteo 2:15, y con esto estoy terminando, dice la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tito 2:15, ahí nomás cerquita, son dos obreros jóvenes, discípulos del apóstol Pablo, y le dice acá en Tito 2:15, esto habla y exhorta, amén, exhortar es amonestar, es alentar, y reprende, corregir, con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Porque hermanos, si no lo hacemos de esta manera, nos van a menospreciar, ¿no? Nos van a creer. Dios no te va a respaldar. Dios va a respaldar su palabra, pero a usted, lo que nosotros hagamos, hermanos, difícilmente traiga fruto, produzca, amén, crecimiento, desarrollo en nosotros y en los que nos oyen. Dice que Jesús causaba esto en el corazón de la gente. La gente reaccionaba, se admiraba, se maravillaba, pero a la vez comparaba. Es diferente a los doctores, a los eruditos, a los conocedores de la ley. Él no habla, Él no enseña como los demás. Él habla, Él predica, Él enseña lo que vive. Y lo que vive, nosotros también lo vamos a vivir. Porque esa gente, hermano, años escuchando a los escribas y no cambiaban. No cambiaban, porque veían los malos ejemplos, los malos testigos. Y esta es la consecuencia, hermano, de decir una cosa y hacer otra cosa. Difícilmente tengamos el respaldo del Señor. Por eso, Señor, que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude, hermano. El Señor nos dé sabiduría. El Señor nos dé entendimiento. Amén. Que la palabra de Dios pueda producir en nosotros una reacción. Voy a cambiar, voy a buscar de Dios. Me voy a poner en las manos de Dios. Voy a tratar de ser testimonio. Amén. Que Dios me respalde cada vez que yo hable. Amén. Que sienta el respaldo de Dios. Amén. Que la gente cuando evalúe, amén, y me compare, amén, haya una reacción, pero para bien en sus corazones.
Lo que me dijo este joven, lo que me dijo esta mujer, lo que me dijo la vecina, el vecino, me hizo bien. Amén. No solo por lo que él dice, sino porque yo veo que él también lo practica, que él también lo hace. Amén. Gloria al Señor. Voy a buscar de Dios, me voy a volver a Dios. El que hay hermano que está quedado, que está debilitado, que ha caído en la constancia, cuando vayamos a animarlo, a alentarlo, diga, bueno, gloria al Señor. Amén. Dios me habló por medio de tu hermano. Y lo voy a poner por obra porque lo que él me dijo, él lo hace. Porque a veces queremos animar, queremos alentar, hermano, y nosotros, amén, amén, estamos igual o peor de aquel que necesita una palabra de aliento y de esperanza y de fortaleza. Dios los bendiga en esta noche, hermanos. Procuremos presentarnos delante del Señor como obreros aprobados. Que utilicemos bien la palabra de verdad. Amén, que nadie menosprecie diciendo, este hermano habla muy lindo, predica muy lindo, pero no hace lo que él predica, no pone por obra lo que él habla. Amén, gloria al Señor, que Dios nos ayude, hermanos, en estos tiempos, a ponernos en la mano del Señor. Amén, a que cada cosa que hablemos, hermano, así como habló Jesús, de todo habló Jesús en el monte. Toda la doctrina, hermano, todo habló Jesús en el monte. Terminó de hablar, la gente quedó maravillada. La gente quedó maravillada. Que la gente también en estos tiempos se pueda maravillar, amén, al escucharnos a nosotros, hablando del amor, del poder y de la gracia del Señor. Dios te bendiga en esta noche, hermano, que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Bendiga el nombre del Señor.